Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Un espacio informativo de divulgación que discurre en asuntos sociales, culturales, políticos, religiosos, ecológicos, temáticas con un énfasis particular a los flujos migratorios. El Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, sede Zamora. Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Ahí está. ¿Estamos al aire, Rosquita? Estamos al aire con un audio muy feo. Audio feo. Más o menos calidad. Tampoco no te pongas así, Rosquitas. Fue con lo que empezamos como para ahorita decir, ay, ya no sirve, ya no sé qué, nada, Rosquitas, tampoco. Estamos teniendo problemas aquí, técnicos, personales, laborales, Rosquitas. Perdón, Sí, pero es que es un martirio trabajar con este tipo de... Es que acabamos de tener problemas con el audio. Vamos a tener el audio abierto en esta ocasión de la cámara. Prometo que para la siguiente ya vamos a tener un mejor audio. Ya no vamos a contar aquí con roscas. Ya voy a traer gente que realmente es... no es cierto. Cobran. Esos cobran, ¿no, Rosquitas? Bueno, pues qué bueno que están con nosotros aquí en este programa Café de Grano, historias migrantes y no migrantes, en su programa número 38. Pero tienes que hacerlo así, Rosquita. 38. 38. 38. El programa 38, ya 38 programas, se dice un poquito. Dice, pero se escucha, Pues es la edad que tienes, ¿no, Lito? No, ya tengo más que eso. No, vas a ver. Pues estás en la edad crítica, igual. Tengo 42, Rosquitas. Oye, brincaste. 43, sí, ya. Dijera Maite, ya en cualquier momento caigo. Existen aves que cruzan el pantano más a la derecha. Exacto, pero mi plumaje no es de eso, Rosquitas. Bueno, Rosquitas, antes de empezar, pues bueno, un gusto de estar nuevamente contigo, de estar nuevamente transmitiendo este programa. El programa pasado no pudimos estar, estuve enfermo. Por ahí mi hijo anduvo también medio amarillón, entonces pues nos contagiamos bastante, y pues lamentablemente pues no pudimos continuar con el programa. Iba a ser bastante incómodo estar aquí, estar tosiendo, estornudando, y pues no lo veíamos, no lo vi saludable. Rosquitas, antes de iniciar, no. Que si por ahí la poli nos está viendo y pone a ver el programa al Matías, acá tu papá te anda echando la culpa que tú descompusiste acá, pero bueno, yo nomás decía. Y hablando de los hijos, pues yo que relito más a mi familia, que hoy hace 6 años, fui padre por segunda ocasión. Sí, pues fue el cumpleaños de mi hija, es cumpleaños el día de hoy. Y pues nomás a la mujer que más amo. Ahí queda. Eso es todo. ¿Qué quieres que mandas para Kansas, Wisconsin, Michigan, Illinois? Ya, dale, cédele. Pero felicidades a la hija de Rosquitas. Yo te di el día, te dije, Rosquitas se lo puede quedar, usted quédese allá festejar. Pero no quiso. Pero ¿qué quise primero? Debo estar con mi jefe. ¿Para qué? Para que traiga aparatucho de que ni sirve. Cállese. Bueno, disculpa, damos la bienvenida. Ustedes siguen. Damos la bienvenida, pues bueno, justo para el tema de hoy, damos la bienvenida a la maestra Sandra Díaz, que es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en estudios rurales aquí por parte del Colegio de Michoacán, y actualmente está cursando el doctorado aquí mismo. Ella es nuestra invitada del día de hoy y nos va a hablar de lo que es parte de su investigación y tema de nuestro programa de hoy, Nacer en el Norte. Mujeres que han tenido a sus hijos en Estados Unidos como parte de las estrategias para darles seguridad ante la lectura que han hecho de las políticas antimigratorias en el vecino país. Es un tema bastante interesante que abordaremos hoy. Sandra, bienvenida. Saludos que quieras enviar. A todos los que... Aquí ya te está enviando saludos, Connie. Dice saludos a la maestra Sandra. Saludos, y no dijo Connie. Nada para nosotros. No, dice saludos a la maestra Sandra. Al rostro. Deja que la lea. A ti no me deja que la lea. Digo saludos a todos. Hay que hacer un poquito la barba. Deja que envíe sus avances. No, y te dijo joven. Y dice saludos al joven allá. Al joven. Estudié tantos años para que me digan de pronto, el joven, ¿no? El doctor Ariel. Sí, el doctor joven Ariel. Sí. No, deja que la lea.
Saludos entonces que quieras mandar, dices que saludos a todos, porque aunque tú no nos creas, nos escuchan de todas partes del mundo, desde Jacona, Tangancícuaro, Jiquilpan y las hermanas ciudades de Tijuana, Puebla y Aguascalientes. Pero si dices cómo eso así de forma despectiva, Jiquilpan. Ajá, los dos. Jiquilpan. Pues ¿qué no son ustedes de Zaguayo? No. No nos vamos a meter en problemas, pero no. Claro. ¿No son de Zaguayo? Yo sí nací allá. ¿Dónde, en Zaguayo? Así en Zaguayo. Y ahora lo estoy diciendo públicamente. Nací en Zaguayo. Con todo el... No, está bien. Pues, que son 5 kilómetros de... No es A la nada. hora de meter mis datos astrales en la carta natal astral, está lo mismo, hombre. Así que, está lo mismo Zaguayo que Jiquilpan. Eso es todo. Entonces, saludos nada más a Sí, saludos en general, para no extenderme. No, Saludos a toda la familia y a la hacienda de la A la Hacienda de la Flor, bueno. Ay, no. Y eso- Les falta a ustedes, miren, por Sí, ejemplo, sí. vean. Yo quiero mandar saludos, allá hasta Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula. También quiero enviar saludos. Hace poco, ahorita acabo de estar, allá en Tijuana, a Lorenia, allá en Tijuana. Estuve la semana pasada presentando su libro, Imaginarios Juveniles, un análisis desde la condición étnica y urbana de los y las jóvenes mixtecos en Tijuana. Es un libro, por ahí quienes les interese, es un libro bastante interesante que habla sobre cuestiones. ¿Qué dices? no se crea. No se crea. Es un libro bastante interesante que se centra sobre la cuestión de etnicidad, jóvenes, espacialidad, y si les interesa, pues por ahí después podemos poner en la página de Facebook los links para poder descargarlo, está gratis. Entonces, y además también a Nancy Utley de allá del Colef, saludos. Y bueno, antes de iniciar, porque tardamos mucho, Sandra, perdón, No. algunos anuncios de nuestros patrocinadores, Rosquitas. Migrar de Mundo 2, ¿qué hay? Qué bueno que Apague su teléfono, póngale así. ¿Qué no se les ocurre? Como yo le Es mi dije. pa. Ah, no, Me entonces contesta aquí el programa. A ver, ¿qué No. va a decir? ¿En qué íbamos entonces? Migrar de Mundos es la última semana, ¿puedo chicos, ponerles el chicas. póster? Sí, claro que sí, yo lo iba a hacer. La última semana para que envíen su canción al concurso Migrar de Mundos. A ver, puse ahí. Oh, mi jefecito. O sea, el cuento usted se parece ahí mucho al Danger. Pues de hecho, soy yo. Aquí. Está bien chido ahí. Bájale un poquito. Y váyalo subiendo, sí. Pero ya no alcanzo a subir más, Rosquitas. Tráemela así. Vamos a tener al Danger ese día de juez. Sin menospreciar aquí al doctor Ariel, que también va a estar, el honorable, pomposo, siempre ir out de las migraciones, La el doctor lluvia de la Ariel, migración. la lluvia de las migraciones, también va a estar por ahí la maestra Adriana, el promotor A ver si me trae el Jerry libro. y Delo. Pero más que nada, chicos, apúrense que es la última semana para enviar sus canciones y empezar a checarlas y definir quiénes pasan a la segunda ronda y quiénes se quedan hasta el próximo año. Sí, y saludos a Adriana, que también por ahí va a estar, va a visitarnos, a ver si me trae mi libro. Me escribió preguntándome la dirección del colegio, métete a la página y busca Colegio de Michoacán. Quiero hacer La plática dirección. contigo, listo, pero es bien, ¿quién sabe? No, es que mi libro, uno presta las cosas de bueno. Nunca has prestado libros y que no te los entreguen y que de pronto se pierdan así ni te digan, oye, tengo el pendiente un libro contigo. ¿No da coraje? Sí, de coraje. ¿Ya ves? Oye, ¿Ya lo que ves? está diciendo Adriana, oye, no se crea. Por ahí te manda a saludar Jennifer. Muchos saludos, Jenny. Así le escribimos, muchos saludos, Jenny, de Cuando parte ya de- le dijo. Ya le dije. Pero qué tal, es que a mí se me hace que la gente que nos ve a veces nada más le da play un minuto y te ven y dicen, están medio. Aburrido, ya se va. No Sígueme, importa. Jenny, aunque sea un ratito. Sí. ¿Cómo fue, Sandra? Saludos, Bueno, Jenny. pues, o sea, no Es que cortamos aquí, ya se acaba. Tiene cosas que hacer. Y bueno, otro de los anuncios de. Me van a correr. Los quitas, entonces ya queda todo de Migrar de Mundo 2. Sí, Lolito, sin más por el momento. Apúrense, chicos, que hasta el 23 solamente quedan 5 días nada más. Y pues bueno, recordar también los premios, que el primero te va a hacer un podcast, pero que sí sirva, una mixer, tarjetita de audio y sus audífonos y su micrófono. El segundo lugar es una tarjeta de audio y un micrófono, y el tercer lugar un micrófono nada más. ¿Me equivoco, doctor? No sé. Y por ahí, bueno, todavía no tenemos los trofeos, mañana vamos a ir a recogerlos.
¿Verdad? No más, Merlito. Muy bien. Prosiga. Ahora, el siguiente anuncio por parte de nuestros patrocinadores, es el anuncio, bueno, el segundo, ya está próximo también el cierre para la recepción de propuestas, que es el 24 de febrero, para el segundo Congreso de Migración y Vejez Migrante, que se va a realizar aquí en el Colegio de Michoacán el próximo 28-29 de mayo, así que envíen sus propuestas, todavía tienen tiempo. Cierra la recepción de propuestas el 24 de febrero. Y otro, el último, sigue abierta la recepción de propuestas para lo que es el primer Congreso de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas, que tendrá como tema niños, niñas y jóvenes en las movilidades. La fecha de recepción de los resúmenes es hasta el 23 de mayo, todavía falta tiempo. Será aquí en el Colegio de Michoacán los días 25 y 26 de junio. Está abierto, es un evento que está abierto para estudiosos del tema, desde profesores de universidades hasta personas que están laborando en los distintos niveles de educación, desde primaria, secundaria, preparatoria, que tengan un trabajo de investigación, de observación sobre niños, niñas, migrantes. También para estudiantes con tesis en puerta, para personal que está trabajando en organizaciones de sociedad civil, para interesados e interesadas en el tema, así que revisen la convocatoria, ahí está en la página, y esperamos sus propuestas. Le insisto, cierra el 23 de mayo, aún hay tiempo. Desde que cerramos el año pasado, y dimos inicio este año. La semana pasada había un tema que todavía sigue latente y creo que seguirá durante mucho tiempo, que viene siendo las caravanas. Resultó un tema, las caravanas desde Centroamérica, su llegada a México, su bloqueo aquí en la Ciudad de México. Es un tema que creemos que va a seguir vigente en la agenda migratoria como tema de investigación, y un tema también que requiere mucho trabajo para sensibilizar a población civil y sobre todo autoridades también en el tema. Sandra, sé que no es tu tema de investigación, pero creo que como interesada en los temas de migraciones, pues bueno, también te ha generado como cierta atención en ese sentido. Antes de iniciar y pasar a tu tema, ¿qué observas tú en las caravanas? Bueno, pues yo observo que es uno de los grupos más vulnerables, o sea, un grupo de migrantes, porque no solo, o sea, no van familias enteras, o sea, van niños, se enfrentan a distintos procesos, muchos de ellos pasan por distintos países, distintos tipos de delincuencia, pandilleros, narcotráfico, el mismo gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que son un grupo muy afectado, pues que prácticamente en cierto sentido está huyendo también de su país, ¿no? O sea, no solo es una cuestión económica, sino también de violencia la que están viviendo. Fíjate que eso es interesante, Sandra, porque nos hablas del tránsito por distintos países, distintas fronteras. Nos está señalando también que es un sector que en ocasiones pues va como con una mayor vulnerabilidad por víctima o objeto que se han vuelto para distintos grupos. Si algo que señalabas es incluso gobierno, incluso por ejemplo Guardia Nacional, incluso los ejércitos, incluso pues, crimen organizado, y sí, resulta como bastante complejo, y es un tema también yo creo que necesita como con urgencia ser abordado, y yo creo que también buscar sensibilizar a población respecto al tema. Pues sí, y yo creo que es un tema que lo vamos a seguir tocando a lo largo de, yo creo que de lo que tengamos aquí como Café de Grano, que yo creo que vamos a seguir en el mismo tema. Ahora sí, entrando a tu tema. ¿Qué nos quitas? Yo no sé cuándo meter los saludos, porque están pidiendo muchos saludos acá de Sandra para el público. Pues ya me interrumpiste, por ahí Octavio Castrejón dice que van saludos para Aguacana. Saludos a la Aguacana. Y también te está mandando saludos Jiquilpa. Saludos Jimena de un que se llama Lisa. Es Saray. Saludos Jimena, te quiero. Jiquilpa Rifa. No, ya hasta ahorita es todos.
Cuando hacemos el internet multimedia, es que tenemos mucho rating, tenemos mucho rating a raíz de que... Usted no importa, Rosita, usted ahí por allá en una pausa, usted nada más dice, ahora sí vamos a ustedes. Usted tiene el control del... que si no, güey. Sí, no, pues está bien, y saludos, por ahí también luego, a ver si Liliana te das una vuelta, yo creo que después, a ver si te das una vuelta para acá, vamos por ahí a hacer un espacio para, porque es un tema también el que ella está trabajando, que yo creo que es muy interesante abordarlo aquí, no necesariamente sobre cuestiones de migración, pero nosotros aquí, pues es temas de migrantes y no migrantes, y yo creo que el tema de ella, resultaría bastante interesante, tenerlo, a ver si luego por ahí, lo agendamos, saludos también, aunque a mí no me mandan saludos, güey. Entonces, Sandra, ¿por qué abordar el tema de dar a luz en Estados Unidos? Bueno, el tema de dar a luz en Estados Unidos parece como una práctica sin consecuencias. Sin embargo, considero que esa decisión, tanto de mujeres como familia, está modificando las movilidades, o sea, la dinámica migratoria en la actualidad, ¿no? Yo parto de mi investigación desde la década de los 90 a finales de los 80, mujeres que deciden en algún momento ir a dar a luz en el norte, algunas lo hicieron de manera indocumentada, algunas lo hicieron embarazadas, entonces para mí era como muy importante, reflejar ese proceso que están viviendo varias mujeres, y que, más bien que vivieron varias mujeres en específico de Jiquilpan, pero que no solo es en Jiquilpan, sino en comunidades alrededor, ¿no? Y principalmente porque tiene que ver con mi experiencia personal, tiene que ver con mi experiencia familiar, o sea, la mayoría de mis tías, mi mamá y demás, pues decidieron migrar a Estados Unidos para dar a luz en el norte. Entonces, en algún momento se convirtió como en una cuestión personal, y llegó un punto donde me pareció que era importante que visibilizar este proceso donde están involucradas mujeres que yo aprecio y mujeres que son parte de mi comunidad, ¿no? Tocas un punto que resulta interesante, es algo que de alguna forma a mí también me pasó. De pronto, cómo estamos inmiscuidos en nuestros temas de investigación. Sí. Que los temas de investigación pareciera que no los elegimos por un tema que, exacto, en cierta forma nos reflejan parte de ciertos demonios, cuestiones internas que de pronto nosotros traemos y queremos ahondarlas, y en ocasiones ni nos damos cuenta hasta el momento de ya estarlo. Ahorita, lo que ahorita comentaste, tú eres hija de migrantes, tú naciste en el norte. Sí. ¿En qué parte naciste, Sandra? Santa María, California. Santa María. Saludos a Santa María. Ahora sí. Saint Mary. A Santa María. Ahorita que señalabas también que modificaron dinámicas migratorias, ¿por qué? Yo creo que a raíz de que, bueno, ya lo hemos hablado contigo, ¿no? O sea, a raíz de que los hombres... Aquí en el programa, por eso lo voy a introducir, ¿no? A raíz de que los hombres comienzan a migrar, ¿no? En la década de los 80, pues también hay una necesidad de que las mujeres se estén involucrando. Y ya, bueno, yo trabajo una cuestión de familias... ¿Por qué necesidad de que las mujeres se involucren? O sea, los hombres migran, entonces hablas de que se empieza a dar una necesidad de que las mujeres se estén involucrando. ¿Cómo? Y la necesidad, yo creo que en este sentido va más allá de cuestiones económicas, ¿no? Sino también legales. Ya no es lo mismo, gracias, Rosas, ya no es lo mismo migrar hacia Estados Unidos y retornar, como lo hemos comentado, las políticas migratorias, la frontera se va convirtiendo cada vez más densa, entonces es necesario, como de alguna manera, hacer frente a estos problemas que están enfrentando, ¿no? Y entonces es una de las razones que yo veo como más latentes. Ahorita con esto, y creo que para poder entender un poco mejor estas modificaciones dinámicas familiares, por ahí especialistas de alguna forma empezaron a hablaron de los bebés ancla, esos nacimientos que podrían incidir en la permanencia en Estados Unidos. Yo aquí te veo, tú naciste allá y aquí te veo, o sea, y hablas de cambios en estas dinámicas migratorias. Creo que aquí no hay bebés anclas en ese sentido, en el sentido de a través de ellos buscar una permanencia. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, aquí hay hijos
aquí hay mujeres que decidieron dar a luz en el norte con redes familiares fuertes de décadas, mujeres que tienen redes tanto en México y en Estados Unidos, que les permitió en aquel momento y que les sigue permitiendo bajo distintas condiciones dar a luz en el norte y retornar a criar a sus hijos en México, ¿no? Entonces, esto está generando desde mi perspectiva, y es lo que espero abordar en el doctorado, como nuevas movilidades. O sea, ya no estamos hablando de hijos o estadounidenses que se quedan en un país, ¿no? Sino que de estadounidenses que están viviendo en dos países en distintas situaciones, claro está, y que están, desde mi perspectiva, rompiendo nuevas fronteras, ¿no? O sea, antes estábamos en esta idea de la migración y el anclaje, que se quedaban a vivir y que después de cierto, o sea, de que se pensionaban, regresaban al país, algunos no regresaban y demás, de hijos que ya perdían de alguna manera el contacto con México, pero también estamos nosotros, ¿no? Que somos personas que hemos estado involucradas en ambos países, que tenemos como distintos arraigos de distinta manera en uno y otro, y que nos permite ver más allá únicamente de Estados Unidos. No es en todos los casos, como todo, o sea, no podemos generalizar. Ahí yo trabajé en la etapa de la maestría, tuve la oportunidad de entrevistar a chicas nacidas en Estados Unidos que viven en México, y una de ellas decía, bueno, yo sí, no tengo, o sea, yo sí, a mí sí me gusta más México, a Estados Unidos me iría si estuviera muriéndome de hambre, dice, pero mi hermano sí, o sea, mi hermano sí tiene esta idea de en algún momento, pues, establecerse en Estados Unidos, quedarse con un país de alguna manera, ¿no? Pero no en todos los casos. Entonces, yo creo que en este sentido, tener un contacto con ambos países te permite tener otra idea y otra perspectiva de vida que no estaba prevista en algunos momentos, ¿no? O sea, yo no me considero una bebé ancla en ese sentido, y yo creo que varios de nosotros, pues, no estamos en esa sintonía. Y hay algo que aquí señalas que resulta interesante, justo que rompe con este esquema de los bebés ancla, la permanencia en Estados Unidos. Acá no hay permanencia en Estados Unidos. Tú misma lo acabas de señalar ahorita, hay un retorno. En cuanto a tu trabajo, a mí esta cuestión ahorita que decías, al inicio señalabas y decías, es que pues yo también me encuentro un poco dentro de mi objeto de estudio. Sí. No sé si le has centrado un poco. Yo creo que esto, para quienes estamos constantemente, bueno, estamos interesados en el tema, pues nos resultaría interesante. No sé si le has centrado tú, ahorita tú decías, he hecho entrevistas como una cuestión de autoetnografías. Para estudiar, por ejemplo, tu misma experiencia dentro de la experiencia de personas que están como tú, porque es de pronto algo que está también ahí, la autoetnografía. Sí, claro. No sé si de pronto tú le has entrado ahorita que decías, he hecho entrevistas, pero yo pensaba y decía, bueno, no? Una reflexión, sí, claro. no tu entrevista de pararte así decir, no, claro, a ver, Sandra, ¿qué pasa? Pero sí tomar como una reflexión propia, como también en ese sentido, ¿no? Sí, claro, de hecho es como una de las propuestas, bueno, una de las cosas que hemos hablado con mi asesor, que es de trabajar no solamente conmigo, sino con mi familia también, ¿no? O sea, como tener la posibilidad de también reflejar una parte de la dinámica de la familia. Yo les he comentado, y como lo saben, en parte en la tesina, y seguramente estará en el doctorado, en la tesis. ¿Cuántas etapas has vivido ya? ¿Cuántas etapas? Bueno, mis papás se fueron en el 90, yo nací allá, y a los 3, 4 años decidieron retornar. Después fui en una etapa entre los 7 u 8 años a estudiar a la primaria. Cuando mi mamá salió embarazada de una de mis hermanas, nos fuimos en el 2000, y estuve un año, y después estuve estudiando en la prepa a los 15 años, un año, y después estuve trabajando un tiempo. Entonces he tenido como varias como etapas. 3, 4 ocasiones, pero lo máximo así como ¿Que he estado? Un año. Después de que retornamos, un año. ¿Extrañas algo de allá? ¿O para ti cuáles son los beneficios que tiene? Sí, el nacer de allá. Bueno, en ese sentido ya lo hemos hablado. Antes de entrar a la maestría, yo decidí ir a trabajar a Estados Unidos, y entonces ahorrar cierto dinero y regresar para tener como cierto ahorro. Y entonces, bueno,
yo puedo hablar de esa cuestión económicamente, porque realmente yo no tengo un arraigo muy fuerte con Estados Unidos, aunque la mayoría de mi familia se encuentra allá, ¿no? O sea, sobre todo mi familia materna, aquí estamos, de mis primos, estamos a mi hermana, 3 primos y yo, y está mi mamá y una tía, y una que está, pues, está en este momento aquí, pero pronto regresa a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la mayor parte de mi familia se encuentra en Estados Unidos, pero digamos que yo digo que mi arraigo está acá, ¿vale? Por ahí están diciendo que de las muchachas que hablaste, es que no, bueno, omito este comentario, porque bueno, mejor, ¿ibas a preguntar tú algo, María? No, los quitas. No. Habla ahora de ella para siempre. No, que presentes a las que entrevistaste, porque ya no le interesaban los papeles. ¿Los papeles? Sí, las mujeres esas que te decías que tenían ciudadanía de Estados Unidos. ¡Ah! Sí, no, pero no puedes dar nombre. No puedo dar nombres para que las conquisten o algo así, ¿o qué? No. La gente. Es algo se pasa. que escucho seguido, ¿no? Sí, suele Los pasar. hombres que quieren buscar papeles, ¿no? Para entrar de una Pero forma aviso, yo no arreglo. fácil. No arreglas papeles, pero quizás un compromiso. Nada de eso, nada de eso. Rosquitas, tú que has andado mucho en las fiestas estas, sobre todo allá San Cayetano, ¿cómo son los norteños cuando vienen? Por ejemplo, un norteño criado en Estados Unidos, de pronto que vienen a estas fiestas, y pregunto un poco esto porque bueno, aquí tenemos una norteña criada acá. Sí. Entonces, yo creo que sí hay una cuestión de diferencias. Sí, ¿cómo es un norteño? Lo que tienes amigos que de pronto vienen y que incluso hasta te dicen, ¿no? ¿Qué quieres? De pronto que hasta una gorra, cosas que traen, ¿no? Pues quizás es eso, que Sandra no trae nada y los demás sí traen. Pero lo siento. Sería muy difícil así como generalizar, pero sí, es eso, ¿no? De que muchos traen cosas y también no viene desde mí y de mis familiares, sino viene desde antaño con mi papá, porque mi papá también vivió un tiempo en Estados Unidos. De hecho, ves que el martes pasado tuvo su cita ya en la embajada, para verlo del seguro, pero bueno, pero desde mi papá, o sea, yo desde que estaba chico, yo me recuerdo que siempre le traían su botellita de Remy Martin, o le traían una cachuchita, unos tenis, pues sí, muy dadivosos en ese sentido, pero pues también igual, no todos. Lo que yo sí veo y es que conforme va pasando el tiempo, como que sí, pues hay menos personas, ¿no? Que te están dando tu obsequio. Me preguntaba un poco eso, por ejemplo, a mí en lo que también he andado por ahí un poco trabajando, sobre todo en la fiesta que más me ha tocado ver allá en Patambarillo, saludos a la raza de Patambarillo, de pronto cuando regresan a la fiesta, que es a la fiesta de la Virgen, a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pues de pronto los norteños que regresan, o sea, de pronto era como en una situación así, como decía Rosquitas, sí, ¿te gusta mi gorra? ¿No? Y te la doy, de pronto se disparaban las cervezas ahí en la plaza, de pronto están en una cuestión, sí, de gasto, pero no es que digan que ellos son más dadivosos que los otros. Sí hay una cuestión de poder de por medio. Sí, claro. En el sentido de tienen que hacer valer el estar en el norte, claro. Que el norte se vea, porque alguien que estuvo en el norte y que de pronto no tiene como todos esos recursos, pues bueno, mucha gente, y lo comento porque de pronto la gente en la comunidad dicen, no sí trae. No va bien, no trae, porque entonces empieza como a colocar esto de éxito y fracaso, entonces muchos de los que vuelven tienen que validar el éxito, claro. ¿No? Y eso es lo que resulta. Y de alguna manera también es una forma de fortalecer sus redes, ¿no? Exacto. O sea, no perder el vínculo con la gente que se queda y seguir pues manteniéndose, ¿no? Entonces, sí, es muy visible. De hecho, en los desfiles, por ejemplo, Roscas no me dejará mentir, los grupos de migrantes van al frente, en las peregrinaciones el Día de la Virgen, también los grupos de migrantes tienen como cierto lugar en Jiquilpan, ¿no? Es una figura muy, ¿cómo le diré? Importante, quizás, no sé si es el adjetivo correcto, pero es una figura que vislumbra mucho en Jiquilpan, ¿no? La figura del migrante, sí, ¿no? Claro. Yo creo que todos tenemos un familiar, pues allá en el norte.
Pero que eso, bueno, ahorita un poco desviándonos, ahorita regresamos. Sí, no te preocupes. Un poco desviándonos de eso, a mí me parece que toda esta participación de migrantes en estas fiestas, sobre todo cuando se les coloca en una fiesta religiosa, en un evento cívico, se les coloca enfrente o se les da su día, el día del migrante, el día del hijo ausente, y que marchan, yo creo que es una cuestión que resulta interesante, porque de parte de instituciones, ya sea el gobierno local, ya sea el gobierno estatal, ya sea la propia iglesia, están haciendo la construcción de un migrante ideal, sí, que es el que tiene documentos y además regresa para gastar, y es un migrante también remesero. O sea, eso también es una de las realidades. Estos eventos tienen que ver con la construcción de un migrante ideal, el que para las instituciones de pronto es el ideal, el que no tiene documentos no. O sea, es ese, porque quienes participan en esos eventos, sí, claro, quienes regresan a el año, ¿no? Exacto, quienes tienen esta movilidad, esta circularidad, y yo creo que eso resulta interesante. Tú eres migrante, digamos, de alguna forma, por tu nacimiento, podría ser, eres migrante, pero tú puedes decir, no, o sea, yo soy más de acá, exacto, más de acá, que de allá. Entonces eso resulta interesante. Yo creo que en ese sentido, pues vamos viendo que tu tema no solamente es el nacer allá, el hecho de nacer, sino todo lo que implica en ese sentido, exacto, y eso lo vamos a ir ahondando ahorita un poco más adelante. ¿Ibas a decir algo, Rosquitas? Suspiraste. Hace no mucho recuerdo una nota que hablaba del turismo de la maternidad. Fue una nota que me tocó ver sobre Los Ángeles, y hablaba de incluso agencias que ya se dedicaban a tramitar visas, sobre todo eran para personas de países asiáticos, tramitar visas, y ese paquete que de pronto comprabas, sí implicaba venir a Los Ángeles, pero también atención en una como casa clínica, y eran paquetes pues de viaje, con visas de turista, se pagaba el parto en ciertas clínicas, y pues tenían como la finalidad de los nacimientos en Estados Unidos. Creo que eso es lo que ha incidido en algunas cosas, en lo que Trump acaba de proponer hace poco, restringir las visas a mujeres embarazadas para buscar controlar justo esto del turismo de la maternidad. Las medidas podrían ser no dar visas a mujeres embarazadas, aunque puede haber una mujer que las visas son de 5 a 10 años, que obtuvo la visa hace 4 años, y ahorita pues bueno viaja, pero también buscan como restringir la entrada a mujeres con visas de turistas que se encuentren en un embarazo avanzado. ¿Crees que eso logre detener los nacimientos en Estados Unidos? ¿Qué opinas tú de estas restricciones? Yo creo que el grupo al que Trump se dirige es un grupo muy específico, ¿no? Estamos hablando de personas que pagan hospital, personas que pagan viajes largos, ¿no? O sea, de Chile, Argentina, también hay casos de México, ¿no? O sea, mexicanos, pero grupos grupos de poder, ¿no? Porque yo estaba justo la nota que compartieron en la página, estábamos hablando de $80,000 lo que estaban pagando las mujeres para exactamente. Entonces, en ese sentido, $80,000. Sí, así está en la nota, ¿no? 160. Entonces, no estamos hablando de un grupo, por ejemplo, con el que yo estoy trabajando, ¿no? O sea, estamos hablando de un grupo pequeño, creo yo, o sea, desde mi perspectiva, un grupo que nada más tiene el interés, como hablamos, o sea, nada más de dar a luz en el norte y retornar, y que en ese sentido no sé si las medidas pues abarquen a todos, ¿no? O vayan a afectar a todos, porque ya, o sea, hay otros grupos que están ahí que ya están también, no sé, que no están en las mismas condiciones, ¿no? Buscan otras estrategias, no sé, yo pensaba, por ejemplo, en que cruzan, yo he conocido a varias personas que cruzan antes de que el embarazo se note y no lo hacen por en avión, sino lo hacen en frontera, y entonces hay otras estrategias, ¿no? Para responder. Acabas de señalar una cuestión interesante. Habla para restringir, Trump, la propuesta era restringir las visas a mujeres embarazadas. Ahorita tú estás señalando como que hay otras estrategias. Digamos que estas dinámicas, ir y tener a los hijos allá y volver, el turismo de la maternidad, que ahora busca restringir, estos eventos o estas actividades podrían ser también como respuestas
que las personas han dado sobre las propias, que tiene que ver con las propias políticas de seguridad de Estados Unidos. Ahorita señalabas, decías, se pueden generar nuevas estrategias. Entonces se van generando dinámicas, nuevas dinámicas, así como tú hablabas de nuevas dinámicas migratorias. Esas nuevas dinámicas responden a las estrategias de políticas migratorias, de seguridad, evitar el paso de las personas, evitar con estas políticas que de pronto cada vez vigilan más la frontera, cada vez ponen mayor atención en ciertos sitios de tránsito irregular, que de pronto empiezan a tener una mayor vigilancia en el cruce con visas de personas, ya sea por avión o por tierra, pero con el visado. Entonces pueden ser que surgieron como respuesta a las propias políticas. Estas mujeres, como el turismo de la maternidad, que de pronto esto se lleve a cabo por las propias políticas de seguridad. Supongamos, estas mujeres que tuvieron a sus hijos e hijas en Estados Unidos y de pronto vuelven, ¿por qué lo hacen? ¿Por una cuestión de darle a los hijos seguridad en la movilidad? ¿Por qué es lo que tienen pensado darle a sus hijos? ¿Lo harían si la frontera fuera porosa? ¿Seguiría siendo igual de porosa que en los 70s y en los 80s? No, yo creo que... ¿Arriesgarían eso? O sea, en ese sentido, tiene que ver con eso. Yo recuerdo en una ocasión, justo esta noticia, ¿no? Que la estábamos viendo en familia con algunos tíos y primos, ¿no? Y entonces sale la noticia y voltea a mi tía y nos dice, éramos 4 o 5 primos, y voltea y dice, lo bueno es que ustedes ya están a salvo, ¿no? Entonces esta idea también a mí me habla de personas que quieren proteger a su familia de otra manera, ¿no? Y la cuestión legal es muy importante en ese sentido. A mí creo que hasta ahora no me pueden reclamar por estar en un país o por estar en otro, cuando la gente con residencia pues tiene que estar retribuyendo al país del cual solicitó la residencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también lo podemos ver como respuesta. No sé si tanto para este grupo, pero sí hay otro, mujeres. De hecho, una de las chicas que yo entrevisté también migró con visa para tener a su hija, ¿no? Y entonces, ella desafortunadamente tuvo que perder la visa a partir de que da a luz y que se está cierto tiempo allá, pero ella en ese sentido dice, yo me siento como tranquila saber que mi hija tiene la posibilidad de ir, ¿no? De decir, ella lo nombra así, dice, yo le di a mi hija una nacionalidad universal, ¿no? Entonces en ese sentido pues podemos hablar. Y fíjate que eso me parece a mí interesante, incluso la respuesta que les dio tu familia, ustedes ya están a salvo. O sea, de pronto al ver una noticia donde les van a truncar aún más un tránsito irregular, ustedes ya están a salvo. Creo que sí pueden ser como respuestas a contextos de seguridad, que de pronto puedan visibilizarlos. O sea, migrantes, las personas tienen noción de su entorno, saben que de pronto ya está muy canijo hacer un cruce irregular, que de pronto se ha ido complicando cada vez más. La segura es, pierdo mi visa, pero ya le di a mi hijo, a mi hija, una visa universal. Creo que sí son como respuestas a las políticas de seguridad en Estados Unidos. Entre mayor sea la restricción para un cruce, la solución es darles que nazcan allá. Y no olvidar el conocimiento que tienen por generaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de un grupo que está migrando en el 2000, por ejemplo, o en la actualidad, pero que le anteceden, o sea, distintas generaciones atrás, que ya conocen de alguna manera las dinámicas, que ya las conocieron y las van transmitiendo de generación en generación, y que, por ejemplo, las mujeres que migraron en los 90 podrían tener un tipo de conocimiento que las que migraron. Yo trabajé con mujeres de los 90 y que en el 2000, y entonces ya las que migraron en el 2000 ya tenían mayor conocimiento, ¿no? O sea, de sus derechos, de las restricciones a las que se estaban enfrentando, de los servicios médicos a los que podían acceder. Entonces, de alguna manera, toda esta respuesta pues es gracias a años de experiencias, ¿no? Entre las familias. Cosquitas, ¿quieres comentar algo?
No, ahorita no va a ser igual, leer un comentario que decía aquí Germán, creo que es el compa de antropología. Dice, podría pensarse como un entrecruce de los del sur que idealizan el norte, los norteños que también idealizan el norte y el sur, y cómo los sureños se asumen como no norteños. Sí. Sí, o sea, es una cuestión, yo creo que conforme se va creando esta noción del norte, del sueño americano, pues el sueño americano es tanto para los de aquí, yo creo que como para los que vienen en tránsito. Muchos de los que vienen desde el sur, que de pronto, pues algo que se ha visto ahorita es que pareciera que México se está convirtiendo en ese norte. Sí, ya ahorita por lo que está ocurriendo. Yo creo que sí, es un tema bastante interesante, Sandra, ya lo hemos charlado y es muy interesante lo que estás trabajando. Ahora, hay una cuestión que aquí resulta interesante y tiene que ver un poco, yo he trabajado, una de las cuestiones que he estado trabajando son los nacidos en Estados Unidos, en México, pero nacidos en situación distinta, porque aquí los nacidos que tú estás trabajando fue planeado que nacieran allá pero vivir en México, y yo con los nacidos que he estado trabajando en Estados Unidos, en México, son aquellos que no planearon el retorno, pero que se encuentran en retorno a raíz de la deportación. Es una situación totalmente distinta, y ahorita un poco vamos a comentar al respecto, porque en ese sentido, ¿cómo es la educación para uno de los nacidos en Estados Unidos, en México, con los que tú has estado trabajando? ¿Cómo se da la educación aquí en México? Las oportunidades para trabajar con esta cuestión del acta de nacimiento, de allá, cómo buscan la doble nacionalidad o cómo se incorporan, porque el tema de la incorporación a la parte educativa ha sido y sigue siendo todavía un problema, y eso lo estamos viendo quienes trabajamos la parte de deportaciones, pese a que la apostilla ya se ha logrado, ya no la están solicitando, la siguen solicitando, y eso sigue siendo un problema para personas que vienen de Estados Unidos. Hablando de estrategias, sí. Bueno, en la actualidad no sé si, yo creo que ya no pasa, no sé, no pasa. Pero, por ejemplo, en mi caso y en el caso de varias personas, lo que se hizo en su momento, y creo que se hizo en varios estados, de hecho en algún momento escuché en Sonora que también pasó eso, que fue que se registraban como hijos, como mexicanos. O sea, yo tengo un acta de nacimiento, espero que aquí nadie me vaya a reportar. No, yo tengo un acta de nacimiento que dice que yo nací en Jiquilpan, ¿no? Y entonces esa acta de nacimiento, pues yo sé que varias personas están en la misma situación, ¿no? Y entonces una manera de ahorrarse, en ese momento fue una manera de ahorrarse problemas, ¿no? Aunque en ese momento yo supongo que también había menos nacidos en Estados Unidos viviendo en México, y entonces no era como tal, no había una secretaría de migrante quizá o demás, pero era una de las estrategias. Actualmente, yo por lo que conozco en el caso de mi hermana, que se apostilló, no ha tenido hasta este momento, que está en la secundaria, problemas en la escuela, ¿no? Pero no sé qué pueda pasar en ese sentido a futuro. Pues digo, esto es muy distinto, porque de pronto son personas que planean el retorno, planean venirse para acá. Entonces, pues en ese sentido, sí hay como tratar, y esto que decías, tú señalabas que son personas que tienen redes. O sea, que incluso hay personas que desde los 90, que en los 2000, entonces obviamente se van informando de los requisitos. Si te vas para allá y tienes a tu hijo, recuerda traerte y esto, porque lo vas a necesitar aquí para esto. Es muy distinto, y eso me resulta interesante, porque en el caso de los deportados, pues, desconocen, y además es de un momento a otro ya están en México. Sí. Entonces, no es algo planificado, llegan sin trabajo en muchos de los casos. Tienen redes, que es algo que tú estás señalando. Por ejemplo, yo trabajé con las mujeres con las que trabajé, son mujeres que llegaron a incorporarse a negocios familiares, ¿no? Que si la familia tenía un grupo de música, pues llegamos, que si la familia trabaja en la repostería, me incorporo al trabajo, ¿no? En el caso de mi familia también hay, venden fruta preparada, y entonces es un negocio que tiene ya 40 años, entonces se regresan al negocio familiar, ¿no? Entonces, la decisión de migrar, de retornar, es una decisión
que tomó su tiempo, pero que sea voluntaria, ¿no? Entonces decía una de las señoras, yo decía, en varias ocasiones tuvimos las maletas listas para regresar y decíamos, no es el momento, hasta que dije, no, o sea, yo prefiero criar a mis hijos en México, regreso, les hablo de Estados Unidos y en algún momento cuando estén preparados, ella decía, tiene 3 hombres, decía, cuando ya él esté consciente de lo que significa tener su ciudadanía, ya ahora sí, hijo, te puedes regresar a Estados Unidos. ¿Cuándo seas consciente? La verdad no sé. ¿Tú has pensado hacer lo mismo que tu mamá hizo? Si yo tuviera un bebé y ir a Estados Unidos. Pues tú tienes, porque tú eres nacida allá, o sea... Yo creo que no tendría problema, sí, o sea, no sé si voy a tener hijos, pero... No, pero tienes tú justo, yo creo que justo, y eso es bueno lo que señala Rosquita, sí. Porque esto es justo lo que ellas trataron de hacer para que ustedes no pasaran por eso. Si quieres ir, lo haces sin ningún problema. De hecho, es una de las dinámicas y yo quiero también trabajarla en la etapa doctoral, que no profundicé en la etapa de maestría, pero yo trabajé con hijas de mujeres que emigraron y entonces ahora una de ellas en específico, migró a tener a sus hijos en Estados Unidos, ¿no? Entonces ella labora aquí, fue a tener a su primer hijo y fue a tener a su segunda niña, ¿no? Entonces es una dinámica que de alguna manera es distinta, ¿no? O sea, ya te da la posibilidad de que sigas existiendo la movilidad. No sabemos si a futuro los hijos de esas mujeres pues también decidan en algún momento ir a migrar, a tener a sus hijos, y entonces el vínculo que se va a tener con Estados Unidos posiblemente se rompa, es menos posible que se rompa debido a que estamos hablando de ciudadanos, ¿no? Que están migrando. Sí, pero aquí sería interesante porque, por ejemplo, estos hijos, hijas que han nacido allá, que de pronto quieran llevar a sus hijos a que nazcan allá, estaría interesante porque estaríamos hablando de segundas generaciones acá, en esa misma situación, pero no están allá, sino que buscan permanecer acá en México, nacidos allá, pero viviendo acá. Hoy en día, pues bueno, está esta cuestión de la doble nacionalidad, que pueden acceder, pero yo creo que esto resulta interesante porque se vislumbra un panorama de algo que ya estaba ahí, que han sido parte de las estrategias que han seguido mujeres, familias, para con sus hijos, hijas, y que responden, para mí, algo que me resulta muy interesante es que parece que responden como una lectura a las políticas migratorias en Estados Unidos. O sea, una política migratoria incide en una cuestión así a nivel familiar. Y la importancia que tienen que se sigan manteniendo las redes tanto en un país y en otro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la chica que te comento, dice, bueno, yo pude migrar, yo pude ir a dar a luz gracias a que yo tengo familia en Estados Unidos, que había quien me llevaba al doctor, que había con quien me quedaba y demás, ¿no? Entonces, seguir fortaleciendo esas redes en los dos países te permite tomar la decisión, porque quizá podemos estar hablando de mujeres que nacen en Estados Unidos, que viven aquí, pero que no tienen las redes necesarias, que no tienen un vínculo con Estados Unidos, entonces ahí, o sea, yo creo que se fractura, ¿no?, la relación entre un país y otro. Es posible, no es imposible, es posible, pero digamos que tener redes fuertes en un país y otro te posibilita la decisión, ¿no? Exacto. O sea, inciden y potencializa la decisión de ir o no ir. No creo que se tome el riesgo tan así personas que no tengan las redes. Porque de alguna forma las redes, pues bueno, la función que tienen es reducir costos en distintos sentidos, en cuanto a riesgo, en cuanto a el costo económico, en muchos sentidos. Y yo creo que esa ha sido la función de las redes y seguir alimentando las redes. Híjole, pues eso sí, de verdad, es un tema bastante importante, es un tema muy interesante para ahora sí que los estudios en cuanto a la migración, porque yo he visto algunos trabajos que sí, de pronto hablaban como las mujeres que se van y tienen a los hijos en Estados Unidos, pero nada más atendían hasta el parto. O sea, ¿cuáles las mujeres que se van allá y tú estás llevando? Todavía estás yéndote con mujeres de distintas décadas, generaciones, para entender un poco más, con mayor profundidad, cuáles son los sentidos
de eso, y no es solamente el económico, como bien Sí. señalabas. Y algo que, insisto, te reitero, ya te lo he comentado, que a mí me ha fascinado de tu trabajo, es que para mí son respuestas de los migrantes, de las migrantes, a políticas migratorias. Entonces, es una lectura que han hecho de las fronteras, de la situación en Estados Unidos, y han optado esas decisiones. Y eso me parece interesante. Rosquitas, algo que quieras. Nada, Crucito. ¿No? Sandra, Todo está bien. algo que quieras agregar, Sandra. Compras un equipo nuevo, nada más. Pues no, lo descompongas, lo compro y ¿qué? Lo descompones a la primera. Hoy Ya Matías, tanto que invertir. Matías lo vomitó cuando anduvo enfermo. Y ahorita yo empiezo, ¿no? También. No, ya sé. Pues no me queda a mí más que agradecerte, Sandra, por haberte dado pues este espacio, este tiempo, tu agenda para poder estar aquí. Y no te rías porque ese espacio en agenda, ese espacio en agenda el que te estás dando. Es que no creo en el programa. No, claro, si no creyera, minimiza, no, si no creyera no estaría aquí. Nada, porque es asesor de tu amiga, ¿sí? No, sí estoy. Para que no te una represión haciendo puntos por ella. No, deja que la vea luego. No, pues de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Pues esto, yo creo que con esto finalizamos, y yo creo que por ahí, pues bueno, luego después vamos a estar hablando sobre cómo has ido avanzando en tu trabajo, porque, insisto, es un tema muy interesante, muy importante, un tema novedoso, en cuanto a lo que estás abordando, en cuanto a lo que estás encontrando, construyendo, y eso, pues bueno, yo creo que me da gusto como poder tener como este tipo de trabajos compartiendo aquí en este espacio, porque efectivamente, aunque de pronto bromeamos mucho aquí con el Rosquitas, pero pues es un tema es un programa que buscamos llevar como este tipo de trabajos pues a públicos mucho más amplios. Entonces, pues te agradezco mucho, ¿sabes? No, gracias. Para mí es importante visibilizar estos otros grupos que de alguna manera no han sido como tan notorios en los procesos, dentro de los procesos migratorios, ¿no? O sea, grupos que también están generando cambios, y como tú mencionabas, o sea, lo que parece una decisión simplemente de dar a luz en el norte, o sea, trae una serie, es una decisión compleja, que es el resultado de cosas pasadas y que genera nuevos cambios, ¿no? O sea, yo esperaría en la etapa doctoral poder trabajar desde los 90 u 80 hasta la actualidad, ¿no? Y entonces ver cómo se ha vivido todo ese proceso, las estrategias que tuvieron que vivir familias y mujeres, los cambios que se generaron a partir de que se tomó la decisión, qué se esperaba del norte, o sea, porque en muchos de los casos no se esperaba retornar, pero al tener los elementos necesarios, se dice, bueno, ¿por qué no pensamos de otra manera? ¿Por qué no migramos de otra manera? Y dan respuesta como a estos cambios, ¿no? Que se estaban visibilizando, no sé, en algunas de las entrevistas decían, no, es que la frontera en el 93, 94, pues ya estaba muy difícil, entonces ¿dónde me quedo? ¿Me quedo en Estados Unidos o me quedo en México? Regresa, pero en algunos momentos dicen, bueno, ¿por qué si unos cuantos de mis hijos nacieron, por qué no regreso a tenerlos y nuevamente me establezco en México, ¿no? Entonces yo creo que otro grupo de mujeres que están generando cambios a partir, ¿no? Mujeres y familias además, ¿no? O sea, porque no solo son ellas no podrían haber ido si no están acompañadas de todas estas redes tan fuertes que que están en México, que están en la frontera, porque también, o sea, hubo estrategias en frontera para poder realizar este cruce y estrategias en Estados Unidos, ¿no? O sea, y también esta parte que en algún momento espero trabajar es como en la etapa también del doctorado, la crianza, cómo se le educa a ese hijo que se cría acá y se le habla de todo ese norte al cual pocas veces, en el que pocas veces está, pero que también, sé cómo decirlo, que también estamos a pesar de no vivir allá. Insisto, ¿y cómo se toma una decisión a este nivel? ¿Cómo se toma esa decisión dentro de la familia? ¿Cómo toma la decisión la mujer? Insisto, o sea,
cómo una política internacional incide en esa toma de decisiones. Sí. O sea, eso es genial dar lectura como con estos pequeños estudios, digamos, de caso, que dan respuesta a eso. Y pues te agradecemos bastante. No, muchas gracias. Ya píquele ahí, Rosquitas. Ya, Jefecito. Yo le agradezco a usted también, jefe. Muchas gracias a quien haya estado Saludos. escuchando. Arriba Jiquilpan, dice Sandra. Arriba. Saludos a arriba Jiquilpan. Jiquilpan. Pero más aguayo. Ay, Ay, no, yo no. Dijo Sandra. No es cierto.